como dice o como decía al final de una vieja película de esas de kilométricas, mañana será otro día, ¿no? Mañana veremos cómo será eso. Bien. Ok. Estamos en la tercera unidad del curso, hablando de la gestión de crisis y utilizando los conceptos que hemos estado viendo en las 6 sesiones anteriores. Estamos en la sesión 7, ¿no? Y acá ya no hablamos solamente de un cambio, sino hablamos de un conjunto de cambios y hablamos de la necesidad de elaborar una especie de hoja de ruta, un plan que diga más o menos qué hacer. Esos son los objetivos. Luego que diga cómo hacer. De repente esas son las acciones, ¿no? Y 3, que nos diga también cómo medir para saber qué tanto estamos avanzando. Y esos son los indicadores. Y obviamente saber cuál es la meta o qué metas específicas se tiene para cada uno de los objetivos, ¿no? Eso es lo que al final define un plan, en líneas generales. El plan puede ser de forma literal, puede ser un documento de 300 páginas, puede ser un documento de 15 páginas, ¿no? Nosotros hemos utilizado una versión de un balance scorecard muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la administración pública, por ejemplo, el PI también tiene, digamos, semejanzas con ese formato, ¿no? No hay tanto escrito, hay matrices y lo que se busca, en primer lugar, es que exista una articulación, un alineamiento entre los objetivos. Ese es una primera dificultad y un primer objetivo en esta parte. Eso, por ejemplo, concretamente, en el instrumento denominado mapa estratégico, que es la primera pestaña, la primera hoja de trabajo que ustedes están realizando. Ahí, por ejemplo, tenemos objetivos formulados desde 4 perspectivas. Esas perspectivas tienen una lógica, recordarán. A ver, creo que podemos presentar. ¿Me puedes ayudar a presentar la hoja de trabajo? O hagamos algo mejor. Resumo esta parte y vamos a invitar, como habíamos dicho en la sesión anterior, vamos a invitar a un grupo, si es que hay un voluntario o un grupo voluntario excelente, si no lo elegimos al azar. Pero cierro esta parte diciendo que, por ejemplo, en el mapa estratégico lo que buscamos es que haya una lógica. Y la lógica, en general, es la siguiente. Punto 1. Yo lo que busco no es un medio, lo que busco es un resultado. Recuerden, el enfoque de resultados, cadena de valor, resultado, ¿no? ¿Qué es un resultado? Algo que genera un efecto sobre mis usuarios, sobre la población, ¿no? O sea, puede ser un resultado directo, inmediato o de largo plazo. Perfecto, primera cosa. Para obtener ese resultado, en muchos casos va a depender de la percepción o la intervención que tengan los usuarios, los involucrados, los stakeholders, ¿no? Entonces, se dice que el resultado está en función de la percepción o actuación de los usuarios, ¿no? De los involucrados. Pero esa actuación de los usuarios va a estar en función de lo que ellos reciban o de lo que ellos perciban de la entidad. ¿Y qué es lo que perciben de la entidad? En principio, perciben bienes o servicios. Pero recuerden que también decíamos que ellos perciben una especie de relación, una especie de emoción. Porque en el mundo actual hay como aparejado esas dos dimensiones. Y digo aparejado. O sea, a la par que uno entrega un bien o servicio, a la par, como si fuese el carril contiguo,
se va generando una especie de relación entre las partes. En función de esos dos carriles, llamemos así, ¿no? Es que se genera esa percepción, esa intervención de los clientes, usuarios, la población, etc. Entonces, podemos decir que esa percepción está en función de los procesos que se desarrollen en la entidad. Pero a su vez esos procesos que desarrolla la entidad van a estar en función de las capacidades. Capacidades que recordemos, hablábamos en la primera unidad, el primer día que conversábamos. Resumiendo, podemos hacerlo también a la inversa. Las capacidades de una entidad van a determinar qué tipo de procesos se pueden hacer. En función de los procesos que yo desarrolle, voy a poder entregar bienes o servicios, ¿no?, a los usuarios, los cuales lo van a percibir, lo van a apreciar en función del valor que represente para ellos. Y en función de esa percepción de valor, también se van a determinar finalmente los resultados que entrega una entidad pública. Y esa es una primera gran lógica que deben tener en cuenta. La siguiente es muy sencilla, ¿no? Repito, objetivos, que es el qué hacer. Hay que desplegarlo indicando específicamente qué acciones realizar, de manera que la sumatoria de las acciones sustente el logro del objetivo. Sumatoria de acciones es igual al logro del objetivo, ¿no? Ese objetivo debe ser medido con un indicador. Y ese indicador debe tener metas, por decir, cómo estar de acá a un mes, 3 meses, un año, etc. Ok, pero creo que más que seguir hablando podemos verlo en algún caso específico. Entonces, les invito, si es que hay algún grupo que quisiera presentar, pongámoslo así. El grupo que presente va a tener un doble beneficio. Primero, los comentarios tal vez le ayuden a mejorar su trabajo, ¿no? Y digo tal vez porque he visto que hay muy buenos trabajos hasta ahora, ¿no? Las notas que tienen ustedes lo sustentan. Y luego, pues, creo que de repente podemos mejorar también el tema de la percepción de la calificación que va a tener el grupo, ¿no? Listo. Entonces, ¿algún grupo voluntario? Por favor, en este momento. O si hay varios grupos voluntarios, hacemos un sorteo también. Mucho mejor. O hacemos el sorteo, creo, profesor. Creo que no hay voluntarios. A ver, entonces vamos a utilizar una herramienta para poder que le brinde a todos las mismas posibilidades. Se llama la herramienta Well of Names. Así que aquí hemos colocado al costado la lista de los 6 grupos. Así que vamos a sortear a ver quién es el grupo que va a presentar su trabajo, ¿ya? Entonces, comenzamos. Ya. Perfecto. El grupo 5. El grupo 5. A ver. Grupo 5. ¿Quiénes se integran en el grupo 5, Shirley? Sí, a ver, un ratito. El grupo 5 está integrado por Maritza Bueno, Edgar Delgado, María Rosa Luna, José Barrón, Luz González y Ken Takahashi. Ok. A ver. Está el señor Barrón, creo. Sí. A ver. Sí, profesor, no, estamos un ratito, vamos a cargarlo. Sí, no hay problema, no se preocupen. ¿Quién lo va a presentar para poder habilitarle para que pueda proyectar? Quiera el grupo, porque todos hemos trabajado en este tema, pero no hay problema. Sí.
escenario, lo presentamos. Un segundito. Te habilita a ti entonces. A ver. Ya está. Un segundito, está cargando, pero... ¿Mm? Ya, a ver. Listo, vamos a explicar desde los objetivos estratégicos o... Ya, listo. Vamos a compartirlo, ¿ya? Un poquito. Acá está. A ver, vamos a ver si se ve. Ya se debe estar viendo. Sí. Muy bien. Vamos a ampliarle un poco para no rompernos el ojito. Ya. A ver. ¿Empezamos por los objetivos estratégicos o de frente pasamos a la matriz estratégica? Vamos por los objetivos primero. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, un poco la lógica obviamente es la que nos comentaba, es una lógica de, si bien es cierto que la planificación se hace de arriba hacia abajo, es decir, primero arrancamos desde la perspectiva de resultados para ir descendiendo a la perspectiva de los clientes, perspectiva de los procesos internos y la perspectiva de las capacidades, pero ahora explicaremos un poquito al revés para lograr el entendimiento de cómo es que vamos a llegar a los resultados, en consecuencia. Desde la perspectiva de las capacidades, hemos establecido, bueno, en todo caso, antes para que nos enmarquemos de qué tema estamos tratando y para que todos entiendan muy bien cuál es el tema que hemos abordado, es un evento de crisis respecto a la erupción volcánica de gran magnitud del volcán Misti. Como ustedes saben, el Instituto Geofísico del Perú se encarga del monitoreo de la actividad volcánica, de los volcanes, de los sismos, y entonces en esa línea, lo que es el ámbito volcánico, nosotros estamos monitoreando los 16 volcanes activos que están en la zona sur del país, ¿no? Incluyendo el volcán Misti, Sabancaya, Hubinas, por ejemplo, Hubinas que estuvo el año pasado en proceso eruptivo y que todavía está en actividad. Pero bueno, en este caso nos hemos puesto en el caso de una erupción del volcán Misti, ¿no? En tal sentido, lo que nosotros hemos comentado o hemos identificado a nivel de la perspectiva de capacidades, en primer lugar es mantener al personal capacitado y actualizado en los procedimientos ante el escenario de erupción volcánica de gran magnitud. Vale decir, por el lado de las capacidades es que el personal cuente con las habilidades y competencias necesarias para enfrentar una situación de estas. Y llegado el evento, no podemos ponernos a planificar o a capacitar al personal en ese momento. Tiene que ser antes, tiene que ser preventivo. Sí, el personal tiene que estar preparado. Y es por eso que el objetivo que se ha propuesto es mantener. Ya hemos usado ese verbo porque el objetivo es que todo el personal, inclusive el personal nuevo que ingrese, esté capacitado y actualizado en los procedimientos. Luego también se ha colocado incrementar el desarrollo tecnológico de instrumentación vulcanológica. Y es que una de las ventajas que nos ofrece la tecnología con la cual contamos en el IGP es que podemos prever con mucho tiempo de anticipación el proceso eruptivo, porque obviamente inclusive con una semana o 2 semanas de anticipación podemos identificar que se está iniciando un proceso eruptivo y podemos alertar a tiempo. Entonces, en la medida en que tengamos mayor tecnología, podemos inclusive mejorar nuestra calidad de información que podemos generar. Por otro lado, también se ha colocado mantener actualizados los procedimientos de monitoreo vulcanológico, porque entenderán también que de alguna manera internamente nosotros tenemos los procedimientos de monitoreo que están ya, digamos, regulados, pero el personal necesita estar entrenado en esos procedimientos, tiene que conocer los procedimientos al dedillo, ¿no? Y también desarrollar plataformas digitales de comunicación de respaldo, porque en caso de una erupción, si es que alguna de nuestras sedes se ve afectada, tendremos que tener una sede de respaldo que entre en funcionamiento en caso que esto ocurra. Entonces, esa es la perspectiva de las capacidades que ha sido desarrollado por el grupo. Luego tenemos la perspectiva de los procesos internos.
A partir de esos elementos pasamos a los procesos internos. De esta perspectiva de capacidades nos van a permitir implementar, por ejemplo, fortalecer los sistemas de comunicaciones y procesamiento de datos para el monitoreo vulcanológico, porque además estos sistemas son los que nos reportan en tiempo real. Si ustedes entran a la página web del IGP, hay hasta una cámara por cada volcán que está monitoreando los volcanes de manera permanente, y para que nos envíen información en esos lugares que son muy alejados, tenemos sistemas de comunicación, y es por eso que necesitamos fortalecerlos para que nos envíen información en tiempo real. No es que tengamos personas ahí operando los sistemas alrededor de los volcanes, no, los sistemas de manera remota nos envían información. También se ha establecido como un objetivo en la perspectiva de los procesos internos incrementar la robustez del sistema de monitoreo volcánico, porque entenderán que este es un sistema que es un conjunto de procesos, equipos, procedimientos. Entonces hay que fortalecer y hay que ampliar la red, es decir, ampliar con una serie de equipamientos e instrumentos que hagan más fuertes este sistema de monitoreo, ¿no? También se ha previsto optimizar, o se tiene como objetivo optimizar el proceso de generación de información vulcanológica, porque la información vulcanológica tiene que ser, digamos, tiene que ser lo más pronto posible, con la mejor calidad de datos posible, de modo tal que podamos informar de manera oportuna a la población. Y justo ahí entra la perspectiva de los clientes, porque nuestros clientes, quienes tenemos básicamente dos tipos de clientes, que son la población en primer lugar y por otro lado las autoridades, se ha establecido en esa línea fortalecer los sistemas de comunicación del monitoreo vulcanológico, es decir, nosotros generamos la información, pero hay que comunicarla a la población, hay que comunicarla a las autoridades. Y por otro lado, capacitar a los actores y usuarios sobre el proceso de generación de información ante el escenario de erupción del volcán Misti. ¿Qué sucede? Que quien recibe esta información, que es INDECI, que son los gobernadores regionales, los alcaldes, etcétera, tienen que tener la capacidad, digamos, de entender la información que les vamos a enviar y actuar en base a esa información. Finalmente, desde la perspectiva de los resultados, se ha establecido como objetivo mantener informados a los actores, autoridades, ciudadanos, sobre la situación del volcán Misti. Y es esta información entregada de manera oportuna, y la información entregada en un lenguaje entendible, fácil de entender, fácil de procesar, de modo tal que les permita tomar decisiones, es que en ese momento se genera el valor público para el ciudadano. Y es por eso que nos enfocamos en esa medida de los resultados hacia la generación del valor público. Luego tenemos la matriz estratégica, ya habiéndoles comentado un poco cómo es que vamos a trabajar o cuáles son los objetivos que se han planteado. Ya a nivel de personas y en base a los objetivos que habíamos establecido, se han identificado algunos indicadores y también se han identificado las iniciativas, ¿no? Por ejemplo, para mantener al personal capacitado, incorporar en los cursos de PDP del IGP sobre los procedimientos de escenario de erupción volcánica de gran magnitud, capacitar a nuestro personal en el PDP. Y como indicador, número de cursos incorporados en el PDP, vinculados precisamente con estos temas de erupción, así como realizar simulacros de erupciones de gran magnitud como entrenamientos de los procedimientos, es decir, el personal entrenado ya en estos procedimientos. Número de simulacros realizados es el indicador. Y bueno, también ahí está establecido los responsables, por si acaso en cada una de las líneas están las unidades de medida, cursos, simulacros, quién es el responsable de cada una de las actividades y cuál vendría a ser las metas, ¿no? Las metas están anualizadas, por si acaso, el año 2020, 2021 y 2022, un poco para que tengan una idea en cada una de esas iniciativas. Luego, por otro lado, respecto de incrementar el desarrollo tecnológico de instrumentación vulcanológica a nivel de capacidades, la idea es financiar proyectos de desarrollo tecnológico e instrumentación tecnológica. Para ello, la idea es contar con un número de proyectos financiados y también incrementar el número de tesistas dedicados al desarrollo tecnológico, número de tesistas incorporados, eso con la mirada de desarrollar capital humano que garantice la sostenibilidad de este tipo de trabajo que es tan especializado, ¿no? No es que haya muchos especialistas en vulcanología en el Perú, entonces tenemos que también generar oferta de profesionales que en el futuro sean personal del IGP y también como parte del
del mercado laboral. Y es por eso que se establece también una cuota de proyectos y también de tesistas para estas actividades. Por otro lado, para mantener actualizados los procedimientos de monitoreo vulcanológico, nos hemos propuesto como acción evaluar los procedimientos de monitoreo vulcanológicos un poco para ver qué capacidades requerimos para los servidores y también actualizar los manuales de procedimientos de monitoreo vulcanológicos enfocados también a que aprovechemos al máximo las capacidades del personal. Y es por eso que se han establecido ahí número de propuestas me movió el cuadrito. Número de evaluaciones realizadas sobre los procedimientos y número de actualizaciones efectuadas, ¿no? Luego también, para el tema del desarrollar plataformas digitales de comunicación de respaldo, también hemos puesto como acción identificar IORs o inversiones para la dotación de plataformas digitales y contratar personal para el desarrollo web de aplicaciones móviles. Nuevamente, esto nos fortalece mucho las capacidades de la institución. Y vemos las IOR, que son las inversiones, como un componente de capacidad que nos generaría mejores capacidades, y el número de personal contratado también para el desarrollo de esa tecnología que necesitamos completar para esta red de monitoreo vulcanológico. Ya a nivel en la perspectiva interna del Balance Scorecard, tenemos para fortalecer los sistemas de comunicaciones y procesamiento de datos y monitoreo vulcanológico, incrementar los medios de transmisión de contingencia para las estaciones vulcanológicas, y acá estamos hablando de respaldos, pero respaldos en la transmisión, y también actualizar los sistemas de cómputo para el procesamiento anual. Es decir, los equipos, en la medida en que se vayan incrementando, necesitamos mejorar las capacidades que tenemos a nivel de transmisión y tener respaldo sobre estos equipos de transmisión, porque los equipos que tenemos instalados alrededor de los volcanes requieren transmitir información. Entonces, por un lado pueden estar funcionando con batería, pero nuestros elementos de respaldo pueden ser los paneles solares u otros elementos también, ¿no? Para incrementar la robustez del sistema de monitoreo vulcanológico del MISTI, incrementar el número de estaciones de monitoreo sismológico en el MISTI, es decir, poner mayor cantidad de instrumentos, porque es un volcán que, digamos, en caso de erupción afectaría a una gran cantidad de población respecto de los otros 15 volcanes activos en la zona del sur del país. Y también se ha propuesto como iniciativa elaborar propuestas de financiamiento para el mantenimiento preventivo de la infraestructura del servicio de monitoreo vulcanológico. Lo que sucede es que este equipamiento, dado que están en condiciones ambientales agresivas para su funcionamiento, en realidad hay que mantenerlas, hay que prever su reposición o su mantenimiento preventivo, porque tienen una alta probabilidad de que se vayan a deteriorar, ¿no? Como es el caso del año pasado del volcán Ubinas, que por las cenizas que emitió varios de nuestros equipos dejaron de funcionar, y entonces ahí el mantenimiento tiene que ser mucho más continuo, y por ahí es que necesitamos, se ha previsto como indicadores número de estaciones sismológicas instaladas, número de propuestas de financiamiento también. Finalmente, en esa perspectiva interna, para optimizar los procesos de generación de información vulcanológica, porque tenemos que, la idea, como les comentaba, es cómo hacemos para garantizar que a nivel interno la información que generemos sea estandarizada, siga los mismos procedimientos, sean procesos de calidad. Se ha previsto como iniciativa implementar la certificación ISO 9001 en los procesos de generación de información vulcanológica, ¿no? Y por lo tanto el indicador está relacionado precisamente con el porcentaje de implementación de ese sistema de gestión de calidad. En la perspectiva de clientes, como les había comentado, por un lado tenemos un objetivo que es capacitar a los actores y usuarios sobre el proceso de generación de información ante el escenario de erupción, y por lo tanto hemos dicho, vamos a capacitar a los actores claves, autoridades, asociaciones, entre otros, de la ciudad de Arequipa. Y también realizar talleres de capacitación al personal de centros de operaciones de emergencia, es decir, quienes realmente actúan ante la ocurrencia de la emergencia, porque una vez que nosotros damos el dato, avisamos que va a haber una erupción,
INDECI, las autoridades tienen que entrar a operar y tienen que saber cómo actuar en el momento en que reciban el dato. No vaya a ser que reciban la información, la alerta, y se queden inmóviles. La idea es que también ellos estén capacitados sobre la información que nosotros vamos a distribuir para que a su vez ellos puedan actuar en el ámbito de sus competencias. Luego también, manteniendo la perspectiva de los clientes, en fortalecer los sistemas de comunicación de monitoreo vulcanológico, hemos dicho que es necesario como iniciativa realizar convenios con las estaciones de radio comerciales de la ciudad de Arequipa, de modo tal que se difunda información gratuitamente en caso de emergencia. En caso de emergencia, la idea es que todos se enteren de que va a erupcionar el volcán Misti e inmediatamente se tomen las medidas del caso, ¿no? Y proveer de radios de onda corta a las sedes del IGP para comunicación de emergencia con los centros de operaciones de emergencia, eso con la finalidad de prever el caso de que se vaya el fluido eléctrico o ocurra algo, porque siempre que hay desastres, los medios de comunicación fallan o colapsan por la sobredemanda de estos servicios, ¿no? Finalmente, a nivel de resultados, ya al momento de generar este valor público que les he comentado, y nuestro objetivo es mantener informados a los actores, ya desde la mirada del IGP, porque nuestro objetivo es mantener informada a la población, y ante la ocurrencia de la erupción del volcán Misti, nosotros tenemos como ente oficial del Estado, tenemos que ser los que tenemos que alertar a través de INDECI sobre la ocurrencia de la erupción volcánica. Por lo tanto, como iniciativa, hemos previsto implementar el plan de continuidad operativa del Centro Vulcanológico Nacional y también mantener operativa la infraestructura de respaldo del servicio de monitoreo vulcanológico, ¿no? Y los indicadores están ahí: porcentaje de implementación del plan de continuidad operativa y el porcentaje de disponibilidad de operatividad de la infraestructura de respaldo del servicio vulcanológico. Claro está que a nivel de objetivos, de los objetivos y a nivel de indicadores, un poquito hemos respetado el estándar que establece la directiva de ese plan para el establecimiento de la redacción básicamente de objetivos y la redacción de indicadores. Y respecto precisamente de alguno de esos, de alguna de las iniciativas, por ejemplo, hemos identificado que realizar simulacros de erupciones de gran magnitud como entrenamiento de los procedimientos, hemos desarrollado su ficha donde hemos establecido su finalidad, que es mantener al personal capacitado y actualizado en los procedimientos ante el escenario de erupción volcánica. Hemos identificado un líder del proyecto, la fecha de inicio de la actividad de realizar los simulacros, una fecha de término real, una fecha de control y los índices de plazos que más o menos hemos dicho 424 días. Por lo tanto, los entregables o los productos intermedios que nos van a permitir evidenciar que estamos avanzando en la implementación de esta iniciativa, hemos dicho que aprobaremos un plan de simulacros, y tenemos una fecha de término, digamos, al 2 de octubre del 2020. Actas de coordinación con autoridades también suscritos, porque son con las autoridades con quienes de manera efectiva se va a completar el resultado de este valor público que empieza en la entrega de información. Cuando nosotros entregamos información en la cadena de valor público, es el producto que les estamos entregando. Pero el resultado se va a generar en la medida en que las autoridades actúen. Por lo tanto, el circuito no está cerrado si es que no culminamos todo el proceso de la cadena de valor público, y es por eso que tenemos que suscribir actas de coordinación con las autoridades de modo tal que se involucren también en el proceso. También, por otro lado, informe de bienes y servicios adquiridos y contratados vinculados precisamente con toda la plataforma que tenemos del sistema de alerta volcánica, toda la red vulcanológica que viene monitoreando los volcanes. También el informe de resultados del simulacro, porque cada vez que hagamos un simulacro, para evidenciar que esta iniciativa está dando resultados y para, por supuesto, realizar posteriormente una evaluación, se requiere un informe de los resultados del simulacro y, complementado ello, bajo una lógica de mejora continua, un informe de evaluación y propuestas de mejoras, con las fechas respectivas para poder hacer un seguimiento adecuado de esta iniciativa. Bueno, de alguna manera lo que hemos también identificado son los posibles riesgos y problemas, por un lado,
hemos podido identificar que podrían haber demoras en la adquisición y distribución de materiales necesarios para la realización de los simulacros, porque los simulacros implican sí el uso de equipamiento, materiales, hasta el funcionamiento de las radios, es decir, probar que todo esté funcionando bien, como si fuera el caso de una erupción real, ¿no? Y para ello las acciones preventivas sería el seguimiento de los requerimientos por parte del área usuaria y su atención por parte de los órganos de apoyo, de modo tal que le hagamos un seguimiento para garantizar que realmente contemos con los bienes, ¿no? Y se ha asignado al gerente general la responsabilidad para garantizar que esta provisión de servicios no falle para los simulacros. También otro riesgo es la limitada o inadecuada participación en el simulacro. Es posible que pudiera ser que las personas no tomen en serio este simulacro, por lo tanto, la idea es que se verifique el conocimiento de los procedimientos por parte del personal, por ejemplo, del IGP, y la disponibilidad de material necesario con 48 horas antes de anticipación de iniciado el simulacro, con la finalidad de que el simulacro no nos estemos preguntando en ese momento, oye, ¿qué hay que hacer? ¿No? Ya habremos revisado antes los procedimientos, ni tampoco estemos preguntando, ¿y dónde está la camilla? ¿Dónde están los radios? ¿Qué sé yo? En el simulacro se habrán previsto todos esos elementos. Finalmente, otro riesgo que es los problemas de comunicación con otras entidades para la realización de simulacros. Se ha previsto como una acción preventiva la verificación de la información de contacto de las personas correspondientes a las otras entidades y de los equipos de comunicación con 48 horas de anticipación. Vale decir, como en algunos simulacros que participamos, a ver, en este momento en el simulacro, llama a tal persona, se acaban de caer los teléfonos fijos y los teléfonos celulares, a ver, llama por teléfono satelital, y en ese momento se ponen a buscar cuál es el número del teléfono satelital, por ejemplo, de una de las autoridades. No, toda esa información debería estar ya sistematizada, y tanto en medio físico como en digital disponible, y también los equipos de comunicación operativos con baterías cargadas, y prever que éstas se puedan lleguen a su punto de reemplazo, ¿no? Y eso es todo, profesor. Muy bien, felicitaciones al grupo 5. Yo creo que el objetivo del curso es presentarle instrumentos, darles algunos conceptos, establecer una metodología, y si a eso se suma la experiencia, el conocimiento que tienen ustedes, tanto en la parte técnica como en gestión, creo que dan resultados como el que ahora ha presentado su colega, ¿no? Y creo que es un buen trabajo el expuesto por Edgar, ¿no? Edgar Delgado. Y más, como cualquier cosa, siempre puede haber, digamos, otros puntos de vista, algunos comentarios. O sea, yo de repente simplemente para, digamos, para dar unas anotaciones, voy a señalar lo siguiente, si me permiten compartir, ¿no? A ver. Ok, este es el trabajo que ha presentado el grupo 5. Este es el mapa estratégico, ¿no? La primera perspectiva, la de resultados. En verdad ahí, Edgar, lo recomendable es comenzar por la parte de resultados. Un breve comentario. En la planificación se había desde hace años 2 escuelas. Aquellos que comenzaban, digamos, a partir de los recursos, entiéndase ahora capacidades, y luego en función de eso definían los objetivos, ¿no? Esa era una escuela, digamos, que era como decir que no asumía muchos riesgos, porque simplemente iba a planificar un objetivo que estaba de acorde a las capacidades que tiene la entidad, ¿ya? La segunda escuela, que salió hacia los años 80, era la escuela de Prajalat, que era del propósito. Entonces decía, no, hay que planificar a partir de un resultado que nosotros deseamos.
Y en función de ese resultado vamos alineando todo lo que necesitamos, ¿no? Esta metodología del Balance Scorecard o cuadro de mando integral y va más con esa segunda escuela, donde se parte básicamente de los resultados, ¿no? Entonces, el resultado que ustedes han señalado es mantener informado a los actores. Pero recuerda ahí, Edgar, oye, disculpen si si escuchan demasiado ruido, pero parece que hay una protesta en mí. Están tocando ollas, cacerolas, no sé. Bueno. La perspectiva de resultados, recordarán que la debemos definir tomando en cuenta ese esquema de cadena de valor que hablábamos en la primera sesión. A ver, mantener informado a los actores podría entenderse, Edgar, más como algo vinculado a un producto. Siendo así, si mantener informado a los actores sea un producto, la pregunta sería, ¿qué se lograría manteniendo informado a los actores? Y entonces, mientras exponías, me disculpas, y comencé a esbozar acá es tu misma matriz, hice algunos ajustes, por ejemplo, como alternativa, no quiere decir que esté mal de ustedes, como le digo, son simplemente perspectivas, y estas herramientas, así como las que hemos trabajado, igual son perspectivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lugar de hablar de mantener informado, precisamente con esa visión de ver qué hay luego, o sea, de resultado, decíamos, población preparada para responder ante el peligro por erupción del MISTI y reducción de daños. De repente ahí faltó arreglar un poco, ¿no? Pero es eso, o sea, la información es un medio, pero ¿cuál es el resultado esperado? Que la población esté preparada para responder ante el peligro por erupción del MISTI, ¿no? Evalúenlo, eso puede ser uno. ¿Por qué? Porque por otro lado, si eso es así, ¿qué necesito? ¿Qué percepciones debería haber por parte de los usuarios, los clientes, los actores? A ver, ahí sí, para que la población esté preparada, obviamente los actores deberían estar informados, pero no informados en general, sino de cómo protegerse, qué recursos y capacidades disponibles existirían en una situación de riesgo, por ejemplo, ¿no? Y esa información se refuerza con la capacitación que han puesto en segundo lugar, ¿no? Con la capacitación que han puesto ahí como C2. Listo. Si esas son las perspectivas de los clientes, la pregunta es, ¿qué cosas tengo que hacer yo como entidad para lograr esos dos objetivos en los usuarios? Que son, uno, que estén informados, que sepan cómo protegerse, que sepan qué hacer, dónde acudir, y por otro lado, que estén capacitados sobre el proceso de generación de información, como has puesto acá. Entonces, ¿qué procesos has puesto tú? El proceso de generación de información vulcanológica, ¿no? Incrementar la robustez del sistema, fortalecer los sistemas de comunicación para el monitoreo vulcanológico. Aquí, por ejemplo, un comentario. Los tres como que tienen semejanza. Y acá el comentario, Edgar, y al grupo, es que los riesgos de desastre son básicamente procesos sociales, Edgar. Incluso así está en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Son procesos sociales. ¿Qué implica esto? Que hay un fuerte componente de participación. Son procesos participativos. Entonces, aquí en estos procesos internos, mi comentario es que de repente faltó un poco esa parte, ¿no? De cómo hago yo participar a la gente, a las personas, a los actores. ¿Cómo desarrollo, cómo apalanco ese proceso social? Ahí hay una observación.
Y luego, en el tema de las capacidades, igualmente te salió, si no me equivoco, le salió bastante el feeling full técnico. Y algo que creo que era el mensaje del curso desde la primera sesión, es que debería ir aparejado lo técnico también con componente social y político. Y recuerda que hablábamos de esas tres capacidades, técnicas, políticas y sociales. Tratándose de un proceso social, definitivamente debería haber alguna capacidad de tipo social y política, que sería un tercer comentario, ¿no? En cuanto a la matriz, entenderán que la matriz también está condicionada al mapa, porque en función de cómo hayan definido los objetivos, también un poco las iniciativas e indicadores son como digamos, dependientes del objetivo, ¿no? Son dependientes. Entonces, vean ustedes la importancia, en primer lugar, de hacer un buen mapa estratégico, en otras palabras, de hacer una buena identificación de objetivos que deberían estar articulados, deberían ser como un sistema. Profesor, sí. Disculpe que lo corte. Ha levantado la mano Edgar Delgado. Adelante, Edgar. No, en primer lugar quería agradecer al profesor por la retroalimentación, está muy, muy interesante. En efecto, ese elemento político creo que sí es un elemento que tenemos que considerar siempre. La otra duda que tengo, profesor, es la siguiente. Mire, el IGP en el ámbito de sus funciones sobre este tema de gestión de riesgos y desastres trabaja de manera colaborativa con su otro hermanito que es INDECI, ¿no? Nosotros, en el ámbito de nuestras competencias y nuestras funciones que han sido aprobadas por ley, nosotros monitoreamos digamos, los eventos vulcanológicos en este caso, y nuestra obligación es entregar la información. Hasta ahí llega nuestra... Y en segundo tramo, entra INDECI. INDECI lo que hace es recibe la información, ellos tienen la función de, junto con las autoridades de gobiernos regionales, locales, preparar a la población, alertar, inclusive el IGP ni siquiera puede alertar, es INDECI quien recibe el dato y ellos a través de sus medios de comunicación que ya tienen instalados difunden la información, etc. Entonces la pregunta era, en este balance scorecard, yo podría, digamos, trascender fuera de los límites de mi institución y poder incorporar esos elementos que nos está comentando, que suenan muy razonables en realidad, suenan muy interesantes porque eso es lo que realmente genera valor público, y llegar hasta INDECI o no, o cómo lo podríamos manejar. Esa era la pregunta. Bueno, te agradezco la aclaración, porque se me había pasado por alto, tienes razón, o sea, ahí el responsable, el ejecutor es INDECI, ¿no? Pues estamos en la fase ya reactiva, ¿no? CENEPRED sería en la fase de prevención, ya, pero igual, en uno u otro caso, el instituto no desarrollaría esos procesos sociales. Y este plan debería ser de la entidad, ¿no? Como tal, sí, no sugiero que se incorpore, porque estaríamos incluyendo una función para la cual no tienen competencia, ¿no? Y sabemos que en la gestión pública eso es una restricción, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien tiene la competencia, en este caso, como tú dices, es INDECI, es el gobierno regional, es el gobierno local. Entonces, si ustedes hacen eso, es como que estuviesen asumiendo competencias que no corresponden. Está bien, me corrijo esa parte, no colocarle esa participación social que mencioné hace un momento. Correcto. En la matriz, lo que quería resaltar era, por ejemplo, cualquiera de esto, ¿no? Por ejemplo, acá decía, a ver, capacitar a los actores usuarios sobre el proceso de generación de información. Que para lograr este objetivo, ¿no?
Claro, acá hay una observación, Edgar. Cuando tú pones capacitar, nuevamente, más que un objetivo, parece una acción, ¿no? Capacitar, recuerda, capacitar es lo que tú haces, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de la capacitación? Por ejemplo, Edgar. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? En realidad sería fortalecer las capacidades en realidad de los usuarios, sin esa razón. En realidad no es capacitar, capacitar es la acción. Por ejemplo, en este caso, ¿para qué se capacita? Para que hagan algo. Ese algo es el objetivo. Y siendo así, el capacitar viene a ser la acción. Te das cuenta que, mira, acá tienes capacitar a los actores, acá tienes capacitar a los actores, solo que a los claves, ¿no? Capacitar y capacitar. Esta dualidad se debe a que capacitar es efectivamente una acción y el objetivo debería ser lo que tú logras con la capacitación, ¿no? ¿Qué logras con la capacitación? No sé, desarrollar algún tipo de habilidad, prepararlos para algo, ¿no? Ahí también tenga en cuenta esos ajustes, ¿ah? Un objetivo no es lo que tú haces. El objetivo es lo que vas a lograr con lo que tú haces. Acá debe estar, en los objetivos debe estar lo que van ustedes a lograr. ¿Con qué? Con las acciones que están acá. Los objetivos son las cosas que van a lograr como consecuencia de las acciones que están acá. Y los indicadores, estas de acá, son las variables que van a permitir medir qué tanto están avanzando en el logro de estos objetivos. Los objetivos van a ser medidos en función de los indicadores que están acá. Y las metas son la cuantificación de lo que se va a lograr en el tiempo para cada uno de estos indicadores. Y eso es toda la matriz estratégica. Y finalmente, en esta ficha de iniciativa o ficha de acción, también se llaman, por ejemplo, acá pusiste realizar simulacros de erupciones, o colocaron ustedes, como grupo trabajaron, realizar simulacros. Acá me pareció apropiado, ¿no? Muy, muy interesante. Primero, tener un plan de simulación, correcto. Luego, seguro, las reuniones de coordinación, el informe de bienes, o sea, la parte de organización. Supongo que acá es la aplicación del simulacro y el informe de resultados y finalmente la evaluación, ¿no? Acá más sería la aplicación o el desarrollo del simulacro y luego la evaluación. ¿Qué eventualidades, qué contingencias pueden suceder? Me pareció bien. Demoras, limitada participación, problemas de comunicación. Correcto. Esta ficha está bastante lógica, bastante sencilla. Serían mis comentarios, eso básicamente sobre el tema de los objetivos, que repito, eso es crucial en esta parte. Y la matriz, de repente, simplemente cómo conceptualizan un objetivo, ¿no? Repito, no lo vean como una acción, sino como la consecuencia de las acciones que ustedes van a hacer. Por ejemplo, el objetivo de este curso no es enseñar. Enseñar es lo que uno puede hacer, informar. Esas serán mis acciones. El objetivo del curso, por ejemplo, hay dos tipos de objetivos. Objetivo de desempeño, prepararlos para que ustedes apliquen estas cosas en su trabajo. ¿Ves? O sea, el objetivo es la consecuencia de las cosas o de las acciones que estás planificando. ¿Ya? Bien. Con esos comentarios, ¿no? Creo que podemos disponer de un tiempo para que de repente los grupos que así lo deseen, ¿no, Chile? Puedan hacer una adecuación. ¿Cómo vamos de tiempo, Chile? A ver, ayúdanos. Estamos un poquito atrasaditos. Entonces hacemos algo para abreviar, porque también como es día complicado, ¿por qué no explicamos de una vez la parte de continuidad operativa que es que va a utilizar los mismos formatos que ustedes han empleado ahora para el plan de gestión de crisis? ¿Ya? Entonces, si eso es así, podríamos de una vez explicar la parte de continuidad en forma muy breve y pasamos al trabajo en grupo, donde pueden hacer lo que uno, de repente afinar algunas cosas de este
plan de gestión de la crisis. Y 2, ir avanzando con el plan de continuidad operativa. ¿Sí? ¿Estaríamos así bien de Chile de tiempo? Aunque ya han subido todos los grupos, creería. ¿Todos ya subieron al aula? Sí. Ah, perfecto. Ujú. Excelente. Ya. Ok. Entonces, simplemente vamos entonces a la presentación referida a la continuidad operativa. ¿De acuerdo? Listo. Bien, a ver, esta parte es más sencilla, ¿ya? Esta sesión 7 del curso, debemos conversar sobre el tema de la continuidad operativa, sobre la elaboración de un plan de continuidad operativa. A ver, antes de entrar en las láminas y todo, a ver, ¿en qué se diferencia y por qué el curso habla de plan de gestión de crisis y plan de continuidad operativa? A ver, en principio, el plan de gestión de crisis debe ser un documento que tenga una amplitud mucho mayor que el de continuidad operativa. El plan de gestión de crisis debe comenzar incluso desde la fase de protección que les decía el día miércoles pasado. La protección es incluso una etapa que se da antes de que existan indicios, señales de la probable ocurrencia de un peligro, como por ejemplo en este caso es el MISTI. Me imagino que una de las señales sería la humareda, ¿no? Pero sabemos que en tanto esté activo el MISTI tenemos que protegernos. El plan de gestión de crisis comienza desde ahí y se extiende hasta la fase de, decíamos, resiliencia, entiéndase la fase de reconstrucción, ¿no? Como la que tenemos, por ejemplo, por el fenómeno de Niño en la costa norte del país. O sea, tiene una amplitud enorme. ¿Cuál es la utilidad del plan de gestión de crisis así de enorme? Se convierte como una gran hoja de ruta de lo que hay que hacer, ¿no? A diferencia del plan de continuidad operativa, o le llaman también continuidad del negocio en el sector privado, lo que busca básicamente es trabajar la respuesta inmediata cuando sucede el riesgo, cuando estalla el peligro. ¿No? Y en ese punto existe de repente un objetivo trascendental. Uno o dos objetivos trascendentales que están muy vinculados. El primero es que obviamente las actividades estratégicas, esenciales, críticas, utilizan esos nombres, no se detengan, continúen. ¿Ya? O en su defecto, que el periodo de recuperación de detenerse esas actividades sea el mínimo posible. Pero el plan se aboca básicamente ahí, ¿no? Entonces, a diferencia del plan de gestión que tiene una gran amplitud, el plan de continuidad tiene, digamos, está focalizado. Por estar focalizado también, sus alternativas son distintas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el objetivo es evitar que algo se paralice, por ejemplo, comienzan a aparecer conceptos como el de la redundancia. ¿Qué significa? Lo que tenemos, por ejemplo, en los sistemas informáticos, ¿no? Si se nos cae el sistema, sufrimos un ataque, no solamente tenemos un backup,
tenemos 1, 2 o hasta 3 o más backup, dependiendo de la importancia de la información. Eso es redundancia, quiere decir que si no funciona uno, exista otro de reemplazo. Es una estrategia, ¿no? Y de manera que en el plan de continuidad comienzan a surgir otras ideas, ¿no?, que se complementan con el plan de gestión. Dicho esto, ¿no?, explicado en principio esto, vamos a desarrollar algunos conceptos breves y como siempre comenzamos con una pregunta, que es la que están viendo ustedes en pantalla, que indica qué se necesita para que la entidad asegure la prestación de sus servicios en un escenario de crisis. Precisemos, no solamente que asegure la prestación, sino concretamente que la prestación de servicios no se detenga. ¿Qué se necesita para que la prestación de servicios de una entidad no se detenga? ¿No? Esa sería de repente la traducción de esta pregunta. Como siempre, utilizamos el Jamboard y entonces, Shirley, dejamos esta parte para que lo organices. Así es. Se ha compartido el enlace del Jamboard a través del chat de Zoom, también a través del chat de WhatsApp, para que puedan ingresar y responder la pregunta mencionada por el profesor. Recordarles, por favor, solamente utilicen una nota adhesiva y tratar de ser breves para poder visualizarlo completo. Ok, bien. A ver, ok, a ver, entonces hay varias cosas vinculadas a, voy a poner por un momento todo lo que son planes a un costado, como debe ser genérico, planes de contingencia, planes de emergencia, planes de contingencia, ¿no? A ver.
Sobre esto, en verdad, no hay muchos desarrollos. Tal vez esta es una versión, ¿ya? Lo primero sería identificar los procesos claves, ¿no? Todo lo referido a procesos claves, ¿no? Hagamos el símil con un hospital. Ok, soy director de un hospital. O sea, la continuidad es básica, pero de todo el hospital, complicado. Pero hay servicios críticos, quirófano, cirugía, esos definitivamente no pueden parar, porque ahí el tiempo significa la vida o muerte. Entonces, todo lo que tenga que ver con respaldo de procesos claves, ¿no? Respaldo de procesos claves. Asegurar servicios básicos, como dice acá. ¿Qué más? Los protocolos de emergencia. Correcto. Ok. Ya. Eso sería en principio, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Una vez que identifiqué cuáles son estas áreas críticas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estas áreas críticas funcionan, ¿no? De una forma en situación normal. De repente lo que necesito es tener protocolos de emergencia. O sea, cómo van a actuar en una situación de emergencia. No puede funcionar igual que si hubiese la condición normal, llamemos así, ¿no? Protocolos de emergencia. Identificación. Eso también va acá. Acá. ¿No? Protocolos y procedimientos, como bien dice, ¿no? Procesos optimizados. ¿Qué más podemos agarrar? Okay. Tener, de repente, como dice acá, plan de respuesta a riesgos, tener un plan de emergencia, un plan de contingencia, todo eso, procedimientos, protocolos, ¿no? Esto lo eliminamos porque está duplicado, etc. Normalmente todo eso está en un manual, ¿ya? ¿Qué seguiría más? Ya, ok, tengo las actividades claves, tengo los protocolos, tengo los planes, correcto. Pero ¿quién le va a dar sentido? ¿Quién va a ejecutar esto? Entonces necesitamos un equipo de trabajo, un equipo de emergencia, ¿no? Necesito aliados, personal capacitado, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, etc. Pero en un primer momento, cuando viene, normalmente tu respuesta es con los recursos, con las capacidades que tú tienes. Pero llega un momento en que eso no basta. O sea, porque uno puede tratar de mantener la operatividad, pero si la demanda se incrementa, si es que la gente no responde, no se adecua a este protocolo, igual va a desbordar. Entonces lo que necesito ahí es cómo proyectarme llamemos, hacia los involucrados. O sea, que tengan confianza en la respuesta que pueda dar nuestra entidad, ¿no? Confianza de los involucrados, liderazgo, ¿no? Y obviamente una forma de verificar que esto funciona son los simulacros, ¿no? Los simulacros es el testeo de que esto camina. Y todo eso debería estar, de repente no le llamamos un manual de crisis, sino le llamamos en un plan de continuidad operativa, un plan de contingencia, ¿no? Se denomina. ¿Ok? Eso podría ser de repente la interpretación. Repito, a ver, paso 1, identificar los procesos claves. 2, en función de eso, preparar
un instrumento de gestión para esas situaciones, particularmente orientado a los procesos claves. Eso puede ser un plan de continuidad operativa, un plan de emergencia, un plan de contingencia, etcétera, que va a suponer básicamente establecer nuevos protocolos o nuevos procesos que van a funcionar en tanto dure esta emergencia. Con esos planes, lo que necesito es que se ejecuten. Y para eso necesito equipos de trabajo, ¿no? De emergencia, de personal, recursos, y ahí viene, no sé, el generador, etcétera. Pero llega un momento en que no basta con eso, porque es como, digamos, en el caso de la SUSI en el tiempo de la pandemia. Cada día teníamos más camas UCI, pero definitivamente el crecimiento de la demanda fue mucho mayor. Entonces, un poco ese crecimiento de la demanda, para evitar que se genere por expectativas o por especulación o por desinformación, es importante trabajar el tema social, la confianza, el liderazgo, etc. Y como dije hace un momento, ¿no? El tema del simulacro solamente es una forma, un medio para testear el funcionamiento de este sistema que debería implicar el de continuidad operativa. Bien. Ok, creo que esa podría ser la respuesta. Recuerden, la pregunta fue, ¿no? ¿Qué se necesita para asegurar la continuidad en la prestación de servicios? ¿Qué necesito? Punto 1, identificar cuáles son los procesos o actividades claves. Generalmente, ¿dónde ubican eso? Ustedes van a su mapa de procesos, que lo tienen casi todas las entidades, y ahí van a encontrar los procesos misionales, que quiere decir aquellos que tienen que ver con la razón de la existencia de la entidad. Por ejemplo, en el caso que comentaba Edgar, me estoy entendiendo que la entidad lo que hace básicamente es mantener informado. Entonces, algo que tienes que proteger es tu proceso de captación, procesamiento y de repente difusión de la información. Llamémoslo así, eso es un proceso. ¿No? Disculpa, no conozco de la entidad, pero digamos, ese es el core de repente de la entidad. Entonces, eso tiene que garantizarse que no pare en una emergencia, ¿no? Ese sería el proceso clave. Ahora, para que no pare eso, nosotros debemos tener protocolos o plan. Que, por ejemplo, ahí es donde va a aparecer lo que le decía, el tema de la redundancia. Tendremos que decir, ok, si se me cae una fuente de información, ¿de dónde más lo puedo tomar? Ok, si mi centro de operaciones, mis instalaciones se dañan, ¿desde dónde puedo operar? Se me cae el sistema, ¿qué puedo hacer? O sea, generalmente uno de los elementos en la formulación de los planes, ya sea de emergencia o de contingencia, siempre es tener alternativas, ¿no? Y en tercer lugar, recuerden, una vez que está hecho, definitivamente el compromiso, la participación del personal en equipos o en forma individual, eso es vital. Y un cuarto elemento, el tema también de la participación de los involucrados, ¿no? Creo que complementa este enfoque. Listo. Bien, esa sería entonces la respuesta a esta parte. Dicho esto, vamos a la parte, llamemos, conceptual. Podemos... A ver. Ok. Bien, en esta parte de... Ok. El plan de continuidad institucional no solamente tiene, llamemos, objetivos hacia la interna, que siga funcionando los sistemas, sino también, como en la planificación estratégica, hay objetivos, digamos, mirando hacia afuera. Por ejemplo, lo que le decía hace un momento a Edgar, ¿no? O sea, no es solamente ver el tema de la información, sino, por ejemplo, acá, ¿no?
cómo contribuir a efectos que no haya daños en la población, daños en la infraestructura, ¿no? El tiempo que me pueda demorar en reanudar las operaciones, ¿no? Los efectos en el mediano o largo plazo en el medio ambiente, la confianza de parte de la sociedad, de los usuarios, ¿no? Y las relaciones con los otros involucrados, las otras entidades. Por ejemplo, Edgar mencionaba la relación que hay con CENEPRED, ¿no? La continuidad, en conclusión, no es solamente por decir la entidad A, sino también, recuerden que la entidad A se encuentra en un sistema, ¿no? Por ejemplo, denominamos lo que dijo Edgar, un sistema de información, no sé, geofísico, algo así. Entonces, en este sistema no solamente interviene A, sino también interviene B, interviene C. Pero además, todo este sistema sirve de alguna forma, en una situación de emergencia, por ejemplo, ¿para qué? Para preservar la vida, la salud de las personas, pero también para el tema de la infraestructura, ¿no? Etcétera. ¿Qué objetivos, y acá esta información la pueden utilizar? Recuerden, van a desarrollar nuevamente un plan de continuidad operativa utilizando los mismos formatos que utilizaron para la gestión de la crisis. Lo que cambia ahora es el enfoque. Recuerden, en la gestión de la crisis hablaron de una crisis completa. Ahora concretamente es para un servicio específico, un servicio crítico específico, cómo proteger ese servicio. Ese es el punto. Entonces, proteger ese servicio, en primer lugar, les va a implicar a ustedes definir los objetivos. Objetivos que van en el mapa estratégico. En el mapa estratégico. ¿De qué objetivos podemos hablar en una situación de continuidad, un análisis de continuidad institucional? Por ejemplo, si hablamos mantener el nivel de los servicios. Este nivel de servicios puede tener dos dimensiones, llamemos, ¿no? El tema de la cantidad y el tema de la calidad, ¿no? Cantidad, calidad. Pero además puede tener la dimensión tiempo. En este caso sería el tiempo de recuperación mínima que debería tenerse. O sea, si por algún motivo se paraliza algún servicio, ¿cuál es el tiempo de demora en recuperar, en rehabilitar estos servicios? La variable tiempo, ¿no? Pero no solamente eso, sino también puede tener objetivos, llamemos, explicativos, llamemos así. ¿A qué se refiere? Analizar los resultados y los motivos de esas emergencias, esos incidentes, esos accidentes que pueden haber generado este riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para que al final esta explicación nos pueda llevar a evitar o a mejorar planes futuros de continuidad operativa o institucional, ¿no? Y obviamente el objetivo máximo de esto es evitar que las actividades de la empresa se interrumpan, particularmente lo que he dicho, las actividades que son esenciales. ¿Ya? Y repito, las esenciales tienen que ver básicamente con la misión de la entidad pública, ¿no? Eso como objetivos. Y ahora, como proceso, a ver, ¿qué es lo que se hace normalmente llamemos un plan de continuidad? A ver, primero, como le dije hace un momento, determinar el alcance. Determinar el alcance. O sea, determinar el alcance, en otras palabras, es identificar cuáles son los procesos que yo tengo que proteger. Procesos a proteger. El primer paso.
determinar el alcance. O sea, ¿cuál es el alcance de mi plan de continuidad? Son la cantidad de procesos que tengo que proteger. Punto 1. Punto 2. Una vez que identifico, tengo que saber las condiciones actuales de la organización, ¿no? Capacidades de la organización. Capacidades, ¿no? De la organización. Y acá sí hay que tomar en cuenta lo que hicimos ya antes, que pueden ser capacidades de tipo técnica, social y políticas, ¿no? Primero los procesos, luego miro a mi entidad, digo que tengo en la entidad para proteger esos procesos, ¿no? Y en función a eso, defino, 1, objetivos, ¿no? Objetivos para asegurar la continuidad. La continuidad operativa. ¿No? Identifico procesos, veo qué tengo en la entidad, con qué cosas cuento, y en función de eso, defino los objetivos, ¿no? Ejemplo de objetivos. Por ejemplo, a ver. Objetivo 1. ¿Cómo reducir el tiempo de inhabilitación o el tiempo de paralización de un servicio crítico? Objetivo 2. ¿Cómo impedir que se paralice un servicio esencial? Cosas de ese tipo, ¿no? Para definir estos objetivos, recuerden algunas de estas cosas que hemos estado dando. Pueden expresar los objetivos en la variable cantidad, calidad, tiempo, y me olvidaba algo, también en la variable costo. ¿Cuánto le va a costar? ¿No? En función a esos objetivos, ustedes definen luego las acciones, ¿no? Tal cual. Estas acciones, recordarán ustedes que las van a hacer en la matriz estratégica. ¿Ya? Los objetivos, estos están en el mapa estratégico. ¿Ya? Definen las acciones y definen también los indicadores y las metas, ¿no? Luego de eso, lo que hay que hacer es implementarlo, ¿no? Implementarlo. En verdad, en el modelo de Balance Scorecard, por ejemplo, hay algo que no les he puesto a ustedes porque ya sería necesario disponer de mucho más tiempo. Hay algo que se llama una ficha de indicadores, en el cual, una vez que uno implementa esto, va llenando los datos y se va formando una serie histórica de los registros que se van teniendo respecto a cada uno de los indicadores, ¿no? Pero eso no va a pasar ahora, por lo menos por el momento no podemos hacerlo. Entonces, cerrando un poco, a ver, algunos indicadores que podrían ustedes tomar en cuenta. Algunos indicadores. Tiempo de recuperación, ¿no? Tiempo de recuperación. Otros indicadores. Cantidad de los recursos humanos, tecnológicos. Por ejemplo, han dicho en el Jambo, pusieron equipos electrógenos, personal capacitado, personal comprometido. Todo eso gira sobre la variable personal. Es uno de los indicadores. Otro tema interesante. Tiempo máximo tolerable de paralización del servicio. Por ejemplo, cuando trabajaba en saneamiento, ese es un tema importante, ¿no? O sea, la gran pregunta, ¿cuántas horas puede soportar una población sin suministro de agua?
Esa era la pregunta, no solamente cuánto tiempo, en el caso de un desastre que, por ejemplo, afecte la planta de la Tarjea, cuánto tiempo me voy a demorar en rehabilitar y cuánto tiempo soportaría la población sin suministro de agua. Son dos datos que se complementan. Siguiendo de repente con el mismo ejemplo de agua, ya, pero tengo una reserva. ¿Cuál es el mínimo que podría recibir una población para mantenerse con el suministro de agua? ¿Cuántos litros requiere como mínimo? Ese es el nivel mínimo de recuperación, ¿no? El grado de dependencia de otros procesos, ¿no? Como ejemplos de indicadores que ustedes podrían tomar en cuenta. Como les dije, esta parte no es muy compleja porque ya ustedes conocen las plantillas o los formatos. Acá lo que tenemos que hacer, recuerden, es, uno, ya no pensar en la crisis en concreto, o sea, Edgar, con tu equipo, ya no pensamos en la erupción del volcán Misti, sino ahora, por ejemplo, cómo proteger, no sé, tu sistema de información. No sé, cómo lo levantas información. Creo que te escuché algo que tienes automatizado, de repente tienes algunos equipos que le levantan información. Por ejemplo, nosotros en la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, teníamos, en las cuencas principales, teníamos equipos que nos mandan en forma indirecta la información. Eso tendría que proteger, ¿no? Cosas así. Está enfocado el plan de continuidad, es proteger los servicios críticos, ¿no? Con la misma metodología que hemos utilizado la semana pasada. Y listo. Eso es todo, no tenemos que complicarnos. Creo que acá, al igual que en el anterior, lo que va a primar es más su análisis sobre la situación que ustedes quieran desarrollar. ¿Ok? Sirve. Entonces, con estas anotaciones podemos pasar al trabajo grupal. ¿Sí? Tenemos ahora sí, creo que un tiempo prudencial para que trabajen unos 45 minutos y de repente podamos concluir, ¿no? Y igual tenemos la última sesión para revisar, donde vamos a invitar a más grupos a presentar, y eso también es parte del registro de las evaluaciones, ¿no? Eso será ya materia del próximo día, miércoles. Lo dejo, Shirley, para que organices el trabajo grupal. Salvo que haya preguntas. Shirley. Sí, profesor. Ahorita en breve se van a dirigir a sus grupos. En unos minutos, por favor. Shirley, disculpa, ¿me escuchaste? ¿Vas a pasar a grupos? Sí, profesor. En breve pasamos a grupos. Ok.